¿Qué significa la palabra papa? El primer significado corresponde a las 4 iniciales de palabras latinas, Petri Apostoli Potestas Maxipiens, y que traducen el que recibe la potestad del apóstol Pedro. También significa pater pastor, que traduce padre y pastor, vicario de Cristo en la tierra, según Mateo 16, ser cabeza visible de la iglesia, ser obispo de Roma, tener el primado de autoridad sobre todos los obispos, confirmar en la fe a los hermanos obispos, ser el jefe de la jerarquía católica, ser infalible en la doctrina católica en materia de fe y costumbres y tener la asistencia del Espíritu Santo para gobernar la iglesia. 3 textos en el Santo Evangelio designan el papado como voluntad de Dios. Mateo 16:16 dice, yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lucas 22:32 dice, tú confirma a la fe a tus hermanos. Y Juan 2:11 dice, Jesús resucitado le dice 3 veces a Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde 3 veces, sí Señor, tú sabes que te amo. A lo que nuestro Señor le ordena, apacienta mis ovejas. Dijo el Señor, Simón, Simón, mira que Satanás va tras de vosotros para zarandearos como el trigo. Mas yo he rogado por ti, a fin de que tu fe no perezca, y tú, una vez vuelto, confirma en ella a tus hermanos. Esto nos dice Lucas 22:31. Sin embargo, la dignidad que Dios da no está exenta de errores. Y Jesús es radical. El que no está conmigo está contra mí. Y por eso le dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, que me escandalizas, porque no tienes conocimiento ni gusto de las cosas de Dios, sino de las cosas de los hombres. En Mateo 16:23 nos explica que uno de los pecados más graves del papado es escandalizar. La principal función del papado es común al resto de los apóstoles: predicar y bautizar, hacer milagros y perdonar o retener los pecados. Esto lo encontramos en Mateo y en San Juan 20:22. Sin embargo, el papado es voluntad divina. Significa hacer las veces de Cristo, enseñando, gobernando, dirigiendo, animando y sirviendo a todos los fieles. Cristo ya murió, resucitó y subió al cielo, pero deja en su lugar aquí en la tierra al Papa, que tiene una especial asistencia del Espíritu Santo para poder cumplir con esta misión de representar a Cristo. Su característica principal debe ser el amor a Dios, que es el primer mandamiento. Amor que se debe traducir también en hechos, apacentar. Es la doctrina de Jesús, con su sangre sella, sin dobleces, a fuerza del martirio, si es necesario. Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas más que estos? Y le dice Pedro, sí Señor, tú sabes que te amo. Y allí le dice 3 veces, apacienta mis corderos. San Pedro había tenido esposa, pues consta en el Evangelio que Jesús curó a su suegra en Marcos 1:29, pero como hombre viudo pudo ser elegido porque Jesús era célibe y la iglesia practica la imitación de Cristo. No consta si tuvo hijos o más familiares, aparte de su hermano el apóstol Andrés. Las características de Pedro para ser papa las encontramos en el Evangelio. Seguir siendo pescador de hombres. Todo esto a pesar de su carácter impulsivo, como vemos en Marcos 8:32 o en Juan 13. Acompañar a Jesús por todas partes, como vemos en Lucas 8. Ir a predicar el Evangelio, como vemos en Lucas 9. Cristo le dio poder para expulsar demonios, dice Lucas 9:12. Acompañar a Jesús a hacer oración en Mateo 17 o en Marcos 14. Y hacer el solemne reconocimiento de Cristo como Mesías y Salvador del mundo, como está en Mateo 16:16. Por eso recibió de Cristo la promesa de que Él iba a ser la roca sobre la cual Jesús edificaría la iglesia, como dice Mateo 16:18.
A San Pedro le prometió Jesucristo las llaves del reino de los cielos en Mateo 18 para bautizar junto con Jesús y los apóstoles a todos los que llegarán a ser hijos de Dios. Juan 4 del 1 al 2. A pesar que no quiso que Cristo le lavara los pies, como dice Juan 13, y a pesar que negó a Cristo 3 veces, como nos enseña Marcos 14. Por eso lloró cobardemente el haber negado a Cristo en Marcos 14, 72. Y a pesar de haber participado en la última cena de Jesús, como dice Mateo 26, acompaña a Jesús al huerto de los olivos. Sin embargo, allí Pedro se durmió, como nos cuenta Mateo 26, 36. Por eso Jesús le enseña que su reino no es de este mundo y, si quisiera, podría tener legiones de ángeles a su servicio cuando le cortó una oreja a un soldado romano llamado Malco, como consta en Juan 18. Lino, Cleto o Anacleto, Clemente y los primeros papas, todos ellos comparten varias características fundamentales que explican las características que debe tener un papa, porque fueron escogidos por los apóstoles y los primeros padres de la iglesia para liderar la comunidad cristiana naciente. Después de haber fundado y organizado la iglesia en Roma, los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo encomendaron el episcopado a Lino. Nos enseña San Ireneo de León en Contra los herejes, libro 3, capítulo 3. Lino defendía la enseñanza pura de los apóstoles, sin innovaciones. Cleto no fue una figura destacada por carisma personal, sino por su fidelidad, humildad y solidez doctrinal. Clemente, mencionado por San Pablo en la carta a los Filipenses 4:3 como un colaborador fiel. Su carta a los Corintios es un testimonio temprano de intervención papal en las comunidades cristianas, reafirmando la autoridad de Roma. Y eso es la característica de los papas. Todos ellos guardaron el depósito de la fe, sin alteraciones, mostrando fidelidad en tiempos de persecución y confusión. Lino, Cleto, Clemente y todos los papas hasta el 313 murieron mártires, lo que confirma su fidelidad hasta el fin. Lo que nos lleva al núcleo de la paradoja cristiana, un mensaje de amor, perdón y verdad que sin embargo provoca hasta nuestros días persecución sistemática hasta la muerte, así lo dijo Benedicto XVI. Si no lo matan físicamente, lo matan espiritualmente con las persecuciones y las negaciones. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvados. Jesucristo. Hechos 4:12 enseña claramente que el Evangelio exige una ruptura con el pecado y con las estructuras del mundo y el poder en este mundo que se basa en el pecado, porque pues en el fondo tras toda gran fortuna se esconde algún crimen. El Evangelio no condena la riqueza en sí misma, sino la injusticia que la sustenta. La verdadera riqueza se encuentra en la justicia y el amor. Cristo no solo anuncia buenas noticias, sino que también desnuda el pecado y llama a la conversión. Por eso el martirio. La iglesia no es una filosofía, es una comunidad viva, sostenida por el Espíritu Santo. Con León XIV se escucha nuevamente hablar de Cristo, vuelve a poner en el centro las vocaciones a la vida consagrada, la oración, la fe sencilla del pueblo que ama a María, la familia, la tradición y el derecho natural. Y esto, por supuesto, irrita a quienes han transformado la iglesia en un megáfono ideológico para causas políticas.